La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que inició en 1910 en contra del entonces presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder por más de 30 años. Este conflicto conllevó una guerra civil y desencadenó una importante serie de cambios políticos, sociales y económicos en el país. La Revolución Mexicana nace del descontento que se experimentaba en diversos sectores del país, especialmente en aquellos que tenían menos recursos, como los campesinos u obreros. Cada 20 de noviembre se conmemora como la fecha en la cual inició la Revolución Mexicana. Es por ello que a continuación mencionamos los personajes más relevantes a esta fecha. Soy José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nací en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Mi padre se llamó José Faustino Díaz y tenía ascendencia española, mientras que mi madre era de origen mixteco y fue Petrona Mori. En mis primeros años de juventud entré a un seminario, pero lo dejé para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca. Tenía entonces alrededor de 15 años. En 1846, mi familia atravesaba por una crisis económica. Fui huérfano de padre desde los 3 años y siendo el hijo mayor, comencé a trabajar en diferentes oficios hasta que, en 1846, me enlisté en el ejército. Dentro del batallón Trujano y en medio de la guerra contra Estados Unidos, inicié mi carrera militar, pero regresé a las aulas para seguir mi formación en leyes. Incluso fui alumno de Benito Juárez. Francisco Ignacio Madero inició el movimiento revolucionario en 1910, luego de una extensa campaña política por 22 estados. Fundé más de 100 clubes antirreeleccionistas. Fui perseguida por el gobierno de don Porfirio Díaz, acusada de rebelión, el único opositor a la dictadura porfirista. Logré la presidencia de la República en 1911. Nací en la hacienda del Rosario en Coahuila. Pertenecí a una familia de agricultores. Estudié la carrera de comercio primero en Estados Unidos. Los hermanos Cerdán. En víspera de la Revolución Mexicana, la familia Cerdán de Puebla, participó activamente en labores de propaganda política, en apoyo del candidato antirreeleccionista don Francisco I. Madero. Después del fraude electoral de 1910, decidieron unirse a la revolución, que fue convocada por medio del Plan de San Luis. La policía de la ciudad de Puebla se enteró que existía un arsenal clandestino en el domicilio ubicado en la antigua calle de Santa Clara, número 4, casa de la familia Cerdán. De inmediato se rodeó el domicilio y se conminó a los ocupantes a rendirse y a entregarse a las autoridades. Sin embargo, los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, acompañados de una docena de seguidores, decidieron oponerse a las autoridades y resistieron con las armas en la mano. Soy Emiliano Zapata. Fui un destacado líder campesino durante la Revolución Mexicana. También fui conocido como el caudillo del sur. Nací el 8 de agosto de 1879. Vi llorar a mi padre por el despojo de sus tierras. Prometí que, cuando fuera grande, yo mismo haría que lo que era suyo les fuera devuelto. En 1911 me levanté en armas contra el régimen de Porfirio Díaz. Después de eso me uní con el profesor Otilio Montaño y juntos lanzamos el Plan de Ayala. El 10 de abril de 1919, Jesús Guajardo ordenó asesinarme. Soy Francisco Villa. Nací el 5 de junio de 1878 en Río Grande, Durango. Como es bien sabido, mi verdadero nombre era Doroteo Arango. En 1910 conocí a Abraham González, principal exponente del antirreeleccionismo en el estado de Chihuahua. Es quien me invita a unirme a los postulados del Plan de San Luis, enarbolados por Francisco I. Madero. Mi centro de operaciones prácticamente fue Chihuahua y se distinguió por las bizarras cargas de caballería, con las que mi división del norte arremetió contra porfiristas, huertistas y constitucionalistas. La locomotora fue la protagonista principal de la revolución. Ambos bandos, federales y revolucionarios, me emplearon como transporte. Fui capaz de llevar en pocas horas miles de armas, caballos y combatientes. Otras más se acondicionaron como hospitales andantes, como la famosa Brigada Sanitaria de la División del Norte, comandada por Villa.
A su paso, la locomotora llevó consigo cambios económicos, culturales, arquitectónicos y sociales, porque permitió el intercambio de materiales, productos, personas e ideas, no solo en México, sino de otros países. Uno de los grandes símbolos de la Revolución Mexicana fuimos las Adelitas, también llamadas soldaderas. Fuimos mujeres que participamos de manera activa en la lucha armada, en diferentes contingentes militares, desempeñando diversos puestos, como soldados, cocineras, enfermeras o ayudantes. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Ese es uno de los corridos que más entonaron durante la Revolución Mexicana y que permanece actualmente. Para su creación se inspiraron en la de la Velarde Pérez. Los corridos de la Revolución Mexicana son expresiones musicales que datan de ese conflicto interno en nuestro país. Durante este periodo ocurrieron distintos hechos que quedarían marcados en corridos revolucionarios, desde la Adelita a la Cucaracha. Los corridos de la Revolución Mexicana eran dedicados a personajes que trascendieron por su labor en la lucha revolucionaria, además de los personajes heroicos y jocosos que protagonizan los corridos de esta época. Se encuentran los objetos cotidianos como el bastón, carabina 30-30, el grano de oro y el 7 leguas. Venustiano Carranza, 1860-1920, fue el caudillo constitucionalista que derrocó al dictador Victoriano Huerta y llegó a ser presidente de México. Durante los años de la Revolución Mexicana, su gobierno promulgó la Constitución Política de 1917. 5 de febrero de 1917, promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita, y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. La Constitución promulgada en 1917 es la que rige en México hasta la fecha.